Nos toca en este momento un invitado que lo tenemos en línea, no lo tenemos todavía en el streaming. Ahí está. Buenas tardes, Julián Hola Axat. Julián, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. Julián Axat es hoy actualmente, como bien decía él, abogado, pero quiero rescatar básicamente su rol de ex defensor penal juvenil, no me sale nunca bien decirlo el cargo, así que tuve que leerlo, en la provincia de Buenos Aires, no, en la Justicia Nacional, y ex director de acceso a la justicia del Ministerio Público Nacional. Eh, Fundamentalmente, aparte de ser un amigo de la casa, lo invitamos como escritor, porque aparte tiene un libro que hemos leído y que Así es. Diario de un defensor de pibes chorros, que nos interesa particularmente en estos tiempos. ¿Cómo Así estás, es. Julián? ¿Cómo estás, Hola, Julián? Un gusto. ¿cómo están? Bueno, Bien, gracias. un gusto. No, a Gracias. ustedes, Gracias por un participar. A placer. nosotros nos ha interesado particularmente conversar con vos, bueno, a la luz de lo que estamos transitando en Argentina con este tema, entre otros, de el intento desesperado de hace rato por bajar la edad de imputabilidad de los delitos a 14 años o a 13 y finalmente se ha conseguido la sanción de la Cámara de Senadores, la media sanción de la ley, perdón, de diputados. Y bueno, conociendo tu actuación y sobre todo la mirada y la sensibilidad respecto de esa población a la cual se dirige directamente esta ley o este proyecto de ley con media sanción, nos interesaba tu opinión, particularmente, y ya para dejarte expresar, mucho se ha dicho sobre la necesidad de una nueva ley y de bajar la edad de imputabilidad. Entre otras cosas basados en un eslogan, que me parece absurdo, pero el eslogan de a delito de adulto, pena de adulto, una cosa que no tiene sustento, no tiene contenido, no tiene nada. Y tu mirada respecto de si era necesario realmente una nueva legislación, ¿en qué aspectos en todo caso era necesario trabajar una nueva legislación y cuál es tu mirada respecto de esto que se ha aprobado en diputados? Bueno, muchas gracias por la invitación. Miren, todo lo que yo sé de este tema es producto de una experiencia profesional que me ha enriquecido, como bien contaba Jorge al contar mi currículum, me ha enriquecido en mi historia y en mi carrera, ¿no? Que fue allá por el año 2008 cuando decidí y elegí de algún modo hacerme cargo de la defensa de niños, niñas y adolescentes en el ámbito penal de la ciudad de La Plata y toda la jurisdicción. La verdad que fue un trabajo en el que estuve 8 años y que digo me enriquecí porque me cambió la vida, ¿no? Me hice cargo de lo que se llama el defensor de pobres y ausentes del sistema penal de todos aquellos jóvenes que no tenían plata para pagarse un defensor cuando el Estado, cuando el sistema penal los acusaba de un delito, sea porque lo hubieran cometido o porque eran inocentes, ¿no? Claro. Y digo que me enriqueció porque yo escribí ese libro que ustedes comentaron, que es el resultado acotado de esa experiencia y de la historia de la minoridad que yo palpé con mi cuerpo, digamos, la historia de los pibes a los que me tocó defender y de los cuales obviamente me quedé corto porque lo que yo hice fue contar mi historia primero y después a partir de ahí contar una crónica de los casos, ¿no? Y cómo un abogado defensor encara estos casos, cómo se enfrenta al sistema, qué tiene el sistema y qué trae el sistema, ¿no? Cuando se habla de la minoridad, como bien dijiste Elías recién, se habla de eslóganes, se habla de afuera, el que las hace las paga, la pena menor, pena mayor, digamos, son eslóganes y eso es superficie, eso es falso, ¿no? Para poder entender el sistema de la minoridad, las leyes penales juveniles,
hay que estar adentro, conocer el paño, ¿no? Estar en el rostro y conocer a los pibes, que esto es lo importante, conocer a los jueces, conocer a los centros de encierro, los institutos, caminarlos. Es decir, ahí adentro hay un mundo que hay que conocer. Hablar de afuera, digo, los diputados que votaron y dieron media sanción ayer, que fueron en total 149, yo creo que ninguno, pocos, deben conocer ese universo. Muy poco de los 149 que levantaron su mano para hablar y bajar la edad de punibilidad. Brevemente, para no cansar, yo diría que las leyes penales juveniles en nuestro país han en realidad funcionado durante todo el siglo XX en la lógica del patronato, ¿no? Lo que se conoce como el patronato de la infancia. Las leyes sobre minoridad han sido muy severas, ha estado a disposición de jueces de menores que han sido muy severos con los niños que transgreden la ley, que por lo general siempre está dirigido a los niños pobres, a los jóvenes pobres, a los hijos de los trabajadores, a los desocupados, a los precarizados, a los que viven en los márgenes de las ciudades, a los pibes que piden en la calle, a los pibes que son reclutados por la trata, por el sistema policial, a los pibes que son reclutados por las organizaciones criminales, sea del narcotráfico, sea de la explotación agrícola, es decir, los pibes que son vulnerables y que son utilizados por el sistema como el labón débil, ¿no? Eso es lo que yo he visto cuando me tocó defender. Nunca me senté a ayudar o a trabajar con un pibe de clase media, educado, hijo de una familia de... No, siempre eran pibes con déficits de alimentarios, de educación, de analfabetismo, es decir, excluidos de los excluidos, ¿no? Ese era el trabajo, esa era la materia humana con la que a mí me tocaba trabajar, y esa es la materia humana a la cual se dirigen este tipo de leyes, ¿no? Castigar la vulnerabilidad. Bueno, diría hasta 1976, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, rigió en la Argentina un sistema digamos, penal del patronato de la infancia, que de alguna manera castigaba discrecionalmente. En el año 54, el gobierno peronista estableció que la edad de punibilidad debía ser a los 16 años, gracias a que Eva Perón le interesó, a través de su fundación y demás, proteger a la niñez, y se sancionaron algunas leyes protectorias muy importantes, sobre todo en el año 54. Pero el sistema de patronato seguía funcionando, y es verdad que la gestión penal de la infancia en todo el país era de escasos casos, digamos, desde el punto de vista penal. No eran cifras, no eran estadísticas o universos, sino que eran muy manejables, los juzgados de menores eran pocos, era un residuo del sistema penal, digamos, a la hora de pensar el sistema penal, la cuestión de la minoridad era un universo muy pequeño en el que se gestionaba la cuestión de la infancia pobre con los dispositivos del patronato. En 1976, Videla considera que todo esto ha fracasado, muy parecido a lo que está pasando ahora, y dice que hay que bajar la edad de punibilidad a los 14 años, y deroga las leyes peronistas y establece un sistema muy severo, ¿no? Que en realidad nace en 1980 y toma, digamos, forma en 1983 cuando vuelven a bajar la edad de punibilidad. Hasta hoy rige ese sistema, el sistema parido en dictadura, que permite la institucionalización de jóvenes de manera tutelar, abriéndoles expedientes, digamos, tutelares, etcétera, y en algunos casos de 16 a 18 con el sistema penal, pero con juzgamiento entre los 16 y 18 y con sometimiento a penas a partir de los 18. Ha habido brutalidades, se han dictado penas perpetuas a menores de edad durante democracia. Este sistema es discrecional, hay que modificarlo, yo así lo considero. Bueno, el gobierno desde que ha asumido, durante la democracia, se ha intentado reformar este sistema varias veces, no se ha logrado, pero este gobierno sí ha asumido esta idea desde que en realidad ha sido un eslogan de campaña, bajar la edad de punibilidad, y lo ha logrado por la mitad el día de ayer, ¿no? En la Cámara de Diputados se logró sancionar un régimen que lleva la edad de punibilidad a los 14 años. Eso establece en los primeros artículos, es decir, se puede juzgar a menores de edad como adultos desde los 14 años, y se establece también un sistema de penas y castigos de acuerdo a hechos, ¿no? Por supuesto, con un máximo de 15 años para aplicar para aquellos adolescentes que cometieran delitos entre los 14 y los 18 años, con la posibilidad de penarlos por debajo de los 18, algo que Videla en su ley no había establecido. Y también
fija una serie de salidas alternativas a la prisionalización, si en el caso de que los jueces consideran que no va a aplicar estas penas, de salidas restaurativas, salidas, digamos, alternativas a la pena, ¿no? Pero sí casos de enjuiciamiento criminal de menores de edad. Y también lo que establece la ley es un sistema para crear en todas las provincias del país una ingeniería punitiva, digamos, bastante descomunal, con la creación de juzgados, fiscalías y demás, otorgando un presupuesto. Esto es lo que los gobernadores, o muchos gobernadores, no todos, no quiero ser injusto, muchos gobernadores le pidieron al gobierno que para poder levantar la mano y votar esta ley, hubiera garantizado un presupuesto para construir cárceles especializadas. Ese es el concepto, que para mí es un eufemismo, porque muchas veces el concepto de especialización esconde la convivencia con, digamos, de personas reincidentes o adultas con niños y adolescentes, y una mezcla que produce, digamos, adentro del sistema carcelario un huevo de la serpiente. Y bueno, bajo estos lemas y bajo la creación de un presupuesto, crear un fuero de responsabilidad penal juvenil a nivel federal en todo el país, lo cual es para mí una desgracia, porque la estadística que la Corte Suprema de Justicia viene publicando año a año, si uno entra a la página de la Corte y pone estadística del sistema penal juvenil nacional, es que el problema es bastante insignificante, que no tiene demasiada entidad, que aún con la ley de Videla para acá, que aún con el régimen de la edad, 16 años, y el sistema del patronato por debajo y demás, los universos de jóvenes y adolescentes que vienen siendo penalizados y gestionados por el actual sistema de justicia son universos pequeños, son universos chicos. Cuando yo fui defensor en la provincia de Buenos Aires, tenía, digamos, los casos que me tocaban, eran manejables, digamos, la policía seleccionaba a los jóvenes, tanto porque había causas o porque les armaba una causa y yo iba, asistía y demás, pero eran universos de jóvenes manejables, no por operadores como nosotros, en mi caso y demás. Yo creo que el volumen que va a incidir esta creación, que va a producir la creación de esta ingeniería penal, va a ser un universo mayor y va a escalar la estadística que la Corte Suprema está exhibiendo, solo porque la experiencia dice, y solamente voy a mencionar esto porque lo conocí, lo visité, las veces en Chile, en el año 2007 se implementó un sistema penal juvenil como que ayer se sancionó, muy parecido al sistema chileno, y se bajó la edad de punibilidad a los 14 años. En Chile, el sistema penal juvenil hasta el año 2005-2007 tenía la edad de punibilidad fijada en 16 y tenía un sistema que era manejable con pocos operadores, ¿no? Con pocos operadores. A partir del 2007, la creación de un sistema, digamos, como similar al que se votó ayer, con un fuero especializado, con operadores y demás, les dio trabajo, y le dio trabajo a la policía también, porque nadie quiere no trabajar, pareciera que el sistema le tiene miedo al vacío, y en su inercia produjo una estadística fenomenal. Tal es así que a partir del año 2007 el cambio del sistema trajo aparejado una nueva clientela, y la estadística se disparó. El delito penal juvenil creció y la prisionalización creció, que esto es lo más grave. Chile empezó a tener problemas carcelarios con niños y adolescentes infractores. Es decir, leyes como las que se votaron ayer o a las que se dio media sanción, ya está probado en países como, digamos, hermanos, de que lo que producen es mayor tasa de prisionalización de jóvenes, porque es un cheque en blanco para que la policía detenga por debajo de los 16 y judicialice más. Esta pulsión punitiva se ve reflejada después en las estadísticas. Entonces nosotros tenemos una estadística que publica la Corte Suprema año a año sobre el mapa penal juvenil. Seguramente a partir de esta ley ese mapa va a mostrar otras cifras, ¿no? Esto es una profecía autocumplida, esto lo hemos visto muchos de los que trabajamos en estos temas, la criminología estudia estos fenómenos y es así. Cuando el sistema penal se agranda, vos invertís en sistema penal, en vez de invertir en educación, en trabajo, en inclusión y demás, el sistema penal se infla y el sistema penal el sistema penal sale a buscar en la realidad
para lo que fue creado clientes, ¿no? Alimenta el sistema y las cárceles de su propia clientela, hace circular la violencia, ¿no? Por ponerlo de algún modo. Sí. El caso chileno es el más paradigmático, y creo que vamos hacia ahí, ¿no? A mí me parece, interrumpo y después por ahí, Lía, si querés seguir con el tema de esta ley en particular, esto tiene mucha relación con el negocio que está haciendo Milei con Trump de traer... los inmigrantes, los deportados. Los deportados. Y esto tiene mucho que ver con la valorización que ha hecho Milei también del modelo Bukele de encarcelamiento. Me parece que el concepto de una gran cárcel afuera de Estados Unidos para todos los países es uno de los negocios que tiene este presidente para el modelo de sociedad, el modelo de país que él está construyendo con todas las acciones que está realizando. Así que estemos atentos, me produjo como la descripción de Julián me produjo como ese darme cuenta de que hay un plan, ¿no? Sí, pero te quisiera pedir tu opinión, ¿cómo ves a la sociedad? Una sociedad que pide también, ¿no? Estas normas y mayoritariamente, ¿no? Es como, ¿qué le pasa a una sociedad enferma? Porque realmente desprotege absolutamente la niñez, los niños están totalmente desprotegidos, no se moviliza cuando le han quitado la comida, ni bien subió este gobierno, ¿no? Le cerraron la canilla de lo elemental como el alimento. ¿Y qué le pasa a la sociedad desde tu punto de vista? El populismo penal sin duda no es un ofrecimiento por parte de los gobiernos de derechas a la sociedad para que consuma. Sin duda que pensarlo de que los gobiernos vienen y bajan soluciones mágicas es una mirada simplista. Siempre el populismo penal se monta sobre el deseo del pueblo. Muchas veces ocurre que el deseo del fascismo no solamente es una oferta del poder, ¿no? Sí. Esto es histórico, ¿no? Es la servidumbre humana también, algunos de los libros que, como dice Deleuze, ¿no? De algún modo el poder a veces desea, de algún modo Freud en el malestar de la cultura, ¿no? Desea también lo tanático, ¿no? Lo mortuorio, desea también el castigo, ¿no? Eso pareciera ser un histórico, no pasa en la Argentina solamente, esto pasa en muchos países. Y tal es así que el populismo penal se monta sobre todo en las ofertas electorales de mano dura, que tienen mucha incidencia en los electorados, ¿no? Por eso Milei, cuando Milei no está traicionando su manual de campaña, él dijo que iba a bajar la edad de punibilidad. Por lo tanto, esta reforma o este proyecto no es algo nuevo, es algo que también lo propuso. También lo propuso un sector del peronismo en algún momento. Digo, Bernie ayer festejaba la ley. De hecho, muchos diputados del peronismo votaron la baja de edad de punibilidad. O sea, también las recetas punitivas han sido una oferta y un deseo del propio peronismo, que no ve en el trabajo, en la justicia social una salida, sino que lo ve también en las ofertas de mano dura. En ese sentido yo creo que sí, que hay partes de la sociedad que tienen, no diría una enfermedad, pero sí creo que nuestra sociedad ya el control, el problema del control es parte de nuestro día a día. Yo salgo de mi casa y pongo la alarma, ¿no? Digo, en ese sentido, el pánico de la seguridad se ha espiralizado tanto en nuestra sociedad y la inseguridad ya no es un tema de la derecha. Yo creo que tenemos que también que reconocer, no jactarnos de progresistas, y reconocer también que el problema de la seguridad es un problema del día a día de todos, ¿no? Y nadie quiere salir a la calle y que lo maten por su celular, ni que lo maten por una pavada. Es decir, me parece que también hay que pensar seriamente e inteligentemente que la solución de los problemas de seguridad son complejos, son integrales, y que obviamente hay que darles unas respuestas. El problema es cuando esos problemas
son abordados con la simpleza que lo hace el populismo penal, que cree que porque baja la edad de punibilidad a 14 años, eso se va a resolver. Y eso no es así. Entonces, por un lado, te digo, hay que reconocer que la pulsión punitiva que viene del pueblo, no diría que es legítima, pero es real, y hay que darle una respuesta, por un lado. Y por otro lado, hay que trabajar la oferta que el poder hace al pueblo respecto de las soluciones punitivistas, ¿no? En tanto la profundidad, en tanto la inteligencia que tienen que ver esas ofertas, y por supuesto que toda oferta de seguridad tiene que venir de la mano primero de soluciones sociales, claro, y por último de soluciones penales, ¿no? Que esa parte en general no se considera. Se habla de inseguridad, referido específicamente a la inseguridad, es un concepto muy amplio desde el punto de vista, claro, de lo que vive la sociedad, y se la puntualiza en la seguridad referida a la delincuencia. Pero... a la delincuencia y al castigo penal, ¿no? Sin duda, al castigo penal y también al castigo informal. Yo diría que también hoy la oferta es el castigo informal. Digo, muchas veces se pide mano dura por jueces, más severidad, pero a veces también se piden, y yo lo he visto, se menciona y demás, escuadrones de la muerte, seguridad paralela. Digo, la violencia también tiene que ver con el deseo de otras formas que ya no son institucionales, ¿no? Sino que también un country o un supermercado puede tener su ejército privado. Ojo con eso también. Sí, eso es interesante, eso es importante lo que mencionás. ¿Cómo sería, no sé cómo estamos de tiempo? Estamos muy ajustados. Estamos muy mal de tiempo, hablar con Julián. Pero vos es como si vos, ¿qué propondrías? No te digo que hagas una propuesta integral, pero ¿qué aspectos debieran considerarse para en todo caso, ir como en otra dirección de avance, de crecimiento, de transformación del sistema, que no se corresponde con lo que en este proyecto de ley se ha aprobado, ¿no? Bueno, yo aconsejo a todo el mundo que lean el dictamen en minoría que firmó el peronismo, que no adhirió a esto. Fuimos muchos los abogados que participamos de la construcción del artículo 3 de este dictamen, que establece sucintamente que la ley debe fijar la edad de punibilidad en los 16 años y por debajo debe haber toda una estrategia de abordaje social e institucional que no debe ser punitiva y que debe ser un esquema de promoción y protección integral basado en dos leyes principalmente. La protección integral de la niñez, que es la 26061, y la Ley de Salud Mental Nacional, que es la 26657, que ya establecen mecanismos de prevención, de inclusión y de abordaje de estos casos cuando ocurren, o delitos o hechos que ocurren por debajo de 16 años. El dictamen en minoría, lamentablemente, ningún medio lo publicitó, lo contó, pero si uno ingresa por Google va a poder leer el dictamen que firmaron 100 diputados. Lo votó el dictamen, pues minoría lleva la firma de 100 diputados y el artículo 3 establece que no hay que bajar la edad de punidad, pero no es que no hay que hacer nada. Claro, cuando un niño de 15 o de 14 comete un hecho grave. Hay que hacer, pero la respuesta no es la cárcel. La respuesta es el abordaje integral a partir de las leyes de salud mental, las medidas de protección, y eso puede llegar a implicar en algún caso restricción de derechos del joven, ¿no? Me parece también que ahí que la discusión no se hace nada, porque el eslogan es entonces no hacemos nada con los pibes. No es cierto. Tiene que haber una respuesta efectiva del Estado, porque a la víctima hay que darle una respuesta si se cometió un delito. Así es. Si un joven de 14 o 15 comete un delito, tiene que haber una respuesta. Lo que no debe hacerse es mentirle a la víctima. A la víctima no se le puede decir que porque el chico de 14 años ahora se bajó la edad de punibilidad, ya está, su problema está resuelto porque va a ir a la cárcel. No, porque el chico va a ir a la cárcel, va a salir peor y lo va a venir a buscar a la víctima. Es decir, yo estuve en cana y mirá lo que soy ahora, soy peor de lo que entré. Esa no es la víctima no quiere eso. Así es. Mi ley engaña a la sociedad diciendo que esta ley es para las víctimas. Al revés. Entonces, lo que uno quiere es que la víctima, cuando sepa
que lo que pasó con el menor de edad, sepa que lo que pasó fue una respuesta inteligente respecto del imputado, respecto del victimario, que el victimario después no venga a buscarlo, no salga de la cárcel peor de lo que entró, sino que no reincida, esa es la clave, la no reincidencia. Y la no reincidencia está probado, Zaffaroni lo repite todo el tiempo, digo Zaffaroni porque es nuestro padre penal, la reincidencia solamente se resuelve con una solución social. Exacto. Y no con una solución penal. Eso está probado, que el joven que comete un primer delito no va a cometer el segundo si el Estado le abre la puerta y le reasegura su vida y la posibilidad de su ascenso social. Si no, va a reincidir. La cárcel no asegura el ascenso social. No lo asegura. Lo asegura la educación, la alimentación, el laburo, el trabajo digno, la inserción en un plan y una posibilidad de crecimiento y su familia, la construcción de su familia. El joven no va a reincidir si tarde o temprano construye una familia, construye su vida, construye su historia. Así es. Digamos, esto es así. Bueno, perdón. Y la intervención del Estado antes, y bueno, claro. Es la verdadera prevención, digamos, ¿no? Claro, por supuesto. Que es lo que ahora para el gobierno es caro, por eso no invierte en el antes. Exactamente. Invierte en el después. Exactamente, así le va a ir. Pero básicamente, básicamente se deja de cumplir la función que tiene el Estado, que es la de garantizar los derechos. Absolutamente. Es así. Bueno, se nos fue el tiempo. A ver, ustedes dos se juntan y hablan de un modo que se pasan de vamos, los horarios radiales no van con ustedes dos. Julián Axat, un gustazo haberte tenido en Quererse Libre y te vamos a volver a llamar, ¿no, Lía? Así es. Muchas gracias, Julián, por tu participación y será hasta pronto. Gracias. Volveremos a conversar sobre estos temas. Que estés muy bien. No, con todo gusto. Cuídense. Gracias. Chau, chau. Estuvo con nosotros Julián Axat, abogado, ex defensor de jóvenes, autor de un libro maravilloso en el sentido de que leerlo. Recomendable. Muy recomendable. Testimonios que llegan al profundo registro de lo que se vive en estas situaciones que hoy los senadores, los diputados han creído resolver con esta nefasta ley que han aprobado. Le han bajado la posibilidad de sufrir esas cosas a los pibes de 14.